Muy bien, entonces, el objetivo, se espera que el estudiante, por medio de un minucioso examen clínico, extraoral, intraoral y de funciones, realice un correcto diagnóstico y estrategia de tratamiento. El examen clínico extraoral consiste en 3 partes: hacer un examen facial de perfil y frontal, un examen de ATM y de ganglios, y observar si el paciente tiene asimetría mandibular. Entonces, para hacer el examen clínico extraoral, nosotros necesitamos tomar dos fotografías. El paciente tiene que estar parado derecho, ¿sí?, sobre una pared, los talones bien apoyados sobre la pared, deben mirar el horizonte, ¿sí? Ustedes le ponen como un punto donde dé más o menos mirando el horizonte hacia adelante, y tiene que estar en posición relajada, los labios deben estar en reposo y la mandíbula debe estar relajada. Y tomo una fotografía de frente y una fotografía de perfil. Para realizar el examen de perfil, vamos a tener que trazar ciertos puntos, ¿sí? Nos vamos a basar en el estudio de Schwartz, que es un estudio antiguo, que antiguamente se hacía sobre la teleradiografía, donde se observaba el tejido blando, ¿sí? Lo primero que vamos a trazar es el plano de Frankfurt, ¿sí?, que va en el borde superior del conducto auditivo externo hacia el inferior de la órbita. Y de ahí vamos a bajar 2 puntos. Uno que va de la órbita, que se llama plano de Simmons, que es esta línea que está aquí, y otro que va del nasal, que se llama plano de Dreyfus. ¿Qué debemos observar? Que dentro de estas 2 líneas paralelas debe estar ubicado el labio superior, equidistante entre, como si este espacio que tenemos lo dividiéramos en 3, el labio inferior, y equidistante entre estas 2, en la línea media, el mentón. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, observen este dibujo aquí abajo. Si el labio superior, esto sería un perfil medio. El labio superior toca el plano anterior. El labio inferior está equidistantes en el tercio medio entre esas 2 paralelas. Y el mentón en la parte media entre esas 2 paralelas. Esto sería un perfil medio. Ahora, ¿qué podemos encontrar que tenga un perfil anterior? ¿Sí? Que el subnasal, incluso el labio, incluso el mentón, pudiera ser que estén por delante de ambos planos. Y perfil posterior, cuando observamos que el mentón, o sea, está todo retruido, ¿sí? Puede ser el labio inferior y el mentón, o el mentón y, como se observa en este dibujo de aquí, que esté el labio superior y el inferior levemente entre estos 2 planos. ¿Esto qué nos va a relacionar? Nos relaciona la ubicación del maxilar superior con respecto a la base de cráneo. Pero también podemos relacionar el maxilar superior con respecto al maxilar inferior. Para eso, una línea, ¿sí?, un plano que va del subnasal al pogonion. Y aquí, como ustedes ven, se forma un ángulo y tengo que medir ese ángulo. Si ese ángulo mide más o menos 10 grados, estamos hablando que el paciente tiene un perfil recto. Si ese ángulo se abre y mide más de 10 grados, vamos a ver que el paciente va a tener un perfil retroinclinado, el mentón hacia atrás. Y si ese ángulo mide menos de 10 grados o incluso pudiera estar negativo, o sea que el mentón esté por delante de este plano, va a ser un paciente que está anti-inclinado. Ahora, el examen frontal. ¿Qué es lo que vamos a observar? La línea media facial. La línea media facial va desde la glabela, punta de la nariz, filtrum y el centro del mentón. ¿Qué es lo que vamos a observar en este plano si el mentón se desvía hacia alguno de los 2 lados? Si tengo desviación del mentón. A su vez, en el examen frontal vamos a dividir la cara en tercios y vamos a tomar los puntos superior, el trichion, del trichion a la glabela, de la glabela al subnasal y del subnasal al mentón. Estos 3 espacios deben ser
relativamente iguales. Eso significa que serían unos tercios que están... ay, me trabé. Como que los tercios están prácticamente iguales. No me sale la palabra que quería usar, perdón. Simétricos. Simétricos, sí. Gracias. Simétricos. Puede haber leves variaciones, pero sí deberían ser relativamente simétricos. También lo que vamos a estudiar es el biotipo facial. ¿Cómo vamos a medir el biotipo facial? Vamos a tomar la altura facial que va del ofrión, aquí está, del ofrión al mentón. Ahí coloco altura facial sobre el ancho facial. ¿Cuál es el ancho facial? Es la distancia intercigomática, desde el cigomático derecho hasta la apófisis cigomática izquierda, sobre la altura que me da eso, perdón, altura facial sobre ancho facial por 100. Y ahí me va a dar una medida, un porcentaje. Si el paciente es mesofacial, va a ser entre 97 y 104%. Si el paciente es dólico-facial, va a ser mayor al 104%. Y si el paciente es braquifacial, va a ser menor al 97%. ¿Qué quiere decir esto? Un paciente dólico-facial es aquel paciente que tiene crecimiento vertical anterior, que tiene el ángulo goníaco abierto, que vemos que son esas caras finas, que el no. ¿Perdón? ¿Alguien está hablando? Se abrió un micrófono. La altura inferior está aumentada y que tiene musculatura débil. El mesofacial es aquel que tiene un crecimiento promedio y que sus tercios son equilibrados, que era lo que hablábamos recién, cuando dividíamos en tercios. Y el braquifacial es aquel que tiene crecimiento facial horizontal. El ángulo goníaco va a estar cerrado, la altura facial inferior va a estar disminuida y va a tener disminuida o pudiera estar normal, pero tiene esta sensación de la cara bien cuadrada y de los ángulos mandibulares bien marcados y que tienen musculatura fuerte. También debemos hacer el examen de ATM y de ganglios. El examen de ATM nosotros nos colocamos por detrás del paciente y podemos palpar con el dedo índice y anular y le decimos al paciente que haga movimientos de apertura y cierre. ¿Qué es lo que vamos a observar? Si tiene dolor, si tiene algún ruido o si tiene algún resalte o simplemente si está normal. En el caso de encontrar algún tipo de resalte, dolor, debemos consignar de qué lado se realiza. Después debemos hacer el examen de ganglios. Se le pide al paciente que mantenga la cabeza en posición relajada normal. Primero vamos a observar y luego a observar si a simple vista se ve algún aumento de volumen. Y luego nos vamos a colocar también por detrás y vamos a palpar con el dedo índice y anular nuevamente. Y lo vamos a hacer de manera sistemática y ordenada para no olvidarnos de ninguno. El primero que vamos a palpar son los preauriculares, que están por delante del tragus de la oreja. Luego, los retroauriculares, después el tonsilar, luego los submaxilares y los submentonianos. ¿Qué es lo que vamos a ir a buscar? ¿Sí? Los ganglios generalmente no se palpan, excepto que tengan un aumento de tamaño, y si tiene un aumento de tamaño tenemos que observar la consistencia, la forma, si tiene movilidad o si es que está fijo, si es que es la primera vez que se lo detectan o ya se lo habían detectado porque es. Todo eso lo debemos consignar en la ficha clínica. Entonces, dijimos que hacíamos el examen clínico extraoral. También debemos realizar el examen funcional. Dentro del examen funcional vamos a ver la respiración, la deglución y la fonación. La respiración, cuando la respiración es normal y el aire ingresa por la nariz, simultáneamente al ingreso del aire por la nariz, la boca va a estar cerrada y la lengua va a estar apoyada sobre el paladar. Y esto va a generar una presión negativa. ¿Qué significa? Que un respirador normal, el movimiento que se genera de la presión negativa de la lengua sobre el paladar va a generar que
que ese paladar tenga un crecimiento normal, estimula el desarrollo normal del paladar. Ahora, cuando el paciente es respirador bucal, ¿sí? Respiran por la boca, ya no ingresa de manera negativa por la nariz, entonces la lengua desciende. Y acá se generan dos problemas. El primero es que ya la lengua no estimula el desarrollo del maxilar superior, por lo cual podemos ver paladares estrechos, ojivales, en mayor o menor medida, y a su vez, como la lengua se encuentra baja, esto favorece al crecimiento rotacional posterior, que significa esas caras más alargadas. Y a veces, bueno, ahora vamos a ver, pero a veces la lengua también genera la protrusión de los dientes anteriores. ¿Cuáles pueden ser las causas de ser respirador bucal? Puede ser un simple hábito o que realmente haya una causa que genere esto. Puede ser hipertrofia adenoidea, malformaciones de tabique, un paciente que sufra de rinitis alérgica, sinusitis, bronquitis, hipertrofias de cornetes o pólipos nasales. Cualquier causa que genere, que obstruya las vías aéreas, por lo cual el paciente no sienta que ingrese el aire y por eso ve la necesidad de abrir la boca. ¿Cuáles son las características de estos pacientes respiradores bucales generales? Vamos a observar que tienen ojitos inexpresivos, surco nasogeniano está borrado, las narinas son estrechas, como pegaditas. ¿Por qué? Porque no cumplen su función. Los hombros caídos, tienen hipotomía muscular, pie plano, problemas de audición, olfato y atención. Y los problemas bucales que podemos encontrar son gingivitis, mala masticación, alta incidencia de caries. Todo esto se da por tener constantemente la boca seca al ingresar el aire por la boca. Incompetencia labial y paladar alto y atrésico. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Tenemos diferentes pruebas. La prueba de Glaser consiste en colocar un espejo, como se observa acá en la imagen, en las narinas del paciente. Si es respirador nasal, los vidrios se van a empañar. Si es respirador bucal, el vidrio no se va a empañar. ¿Qué ocurre a veces? Que se empaña parcialmente. Puede ser que tenga una respiración mixta. Después también tenemos la prueba de Rosenthal. ¿Sí? La prueba de Rosenthal consiste en decirle al paciente que haga 20 actos respiratorios, luego se le tapa una narina, se le hace presión en una narina y se le dice que realice 20 actos respiratorios más. Y luego se le hace presión en la otra narina y se le pide que haga 20 respiraciones más. Si el paciente es respirador bucal, no va a llegar a hacer todo el procedimiento. Inmediatamente, dependiendo de la gravedad, porque algunos son respiradores mixtos, se va a sentir como ahogado y va a abrir la boca. Y el reflejo narinario de Godin consiste en esto que le decía, que los pacientes que son respiradores bucales, estos músculos no están desarrollados, ¿sí? Porque el aire no ingresa por la nariz. Entonces, cuando uno hace presión en una narina, le va a quedar como pegada. Si ustedes se aprietan y ingresan y no son respiradores bucales, van a ver que cuando ingresa el aire, inmediatamente la narina se abre. En cambio, en el respirador bucal, si ustedes aprietan, no se abre inmediatamente. También podemos tomar una teleradiografía lateral de cráneo, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a observar? Esto sería una normal, y aquí vemos donde las vías respiratorias están obstruidas por adenoides. Generalmente igual eso lo pide el otorrino, pero nosotros tenemos que saber identificar este tipo de cosas para hacer una derivación oportuna. La otra función que debemos ver es la deglución. ¿Qué es la deglución? Es el tránsito del bolo alimenticio o de la saliva de la boca al estómago. Y va a tener dos fases, una fase oral voluntaria y una fase o una etapa faríngea o refleja. Cuando nosotros vamos a hacer la deglución, vamos a ver que la respiración se detiene, los labios están en contacto, los músculos periorales están relajados y los que van a funcionar son los maceteros y el temporal. ¿Qué van a hacer? Que se genere la oclusión, ¿sí? La intercuspidación, y que la lengua se apoye desde las rugas palatinas en todo el paladar, levante el velo y levanta el dioides, y ahí, una vez que pasa esta zona,
luego comienza la segunda etapa, que es faringea o etapa refleja. Miren aquí. ¿Sí? Ingresa, apoya toda la lengua, se levanta el velo y ahí es cuando degluta y comienza con la otra. La primera parte es voluntaria y la segunda parte ya es involuntaria. ¿Qué pasa cuando tenemos una deglución atípica? ¿Sí? Todo eso obviamente va a favorecer no solo a la buena deglución, sino también a la estimulación de la formación del maxilar superior. Cuando nosotros tenemos una deglución atípica, es que se mantiene la deglución que se tiene en los primeros meses de vida. La lengua se apoya entre los incisivos y esto va a generar una mordida abierta anterior y una protrusión, aparte de una disminución muscular. ¿Por qué? Porque acá la deglución se va a hacer expensa de los músculos periorales. Si ustedes ven a alguien que tenga deglución atípica, cuando tragan, fruncen todos los músculos alrededor del labio. Y eso no debía pasar. ¿Por qué? Porque cuando una deglución normal, esos músculos están relajados y los que actúan son los maceteros y el temporal, manteniendo la intercuspidación. En este caso no, ¿sí? Porque obviamente como tengo la lengua en el medio, no puede haber máxima intercuspidación. ¿Cuáles pueden ser las causas de una deglución atípica? A veces cuando el tipo de administración de alimentos, cuando al principio, cuando durante mucho tiempo, siempre le dan comidas licuadas, es muy común que le dan toda la alimentación procesada y mantienen la deglución de los primeros meses de vida, la prolongación del amamantamiento, malos hábitos, inmadurez neurológica, malformaciones congénitas, hipertrofias amigdalinas, bloqueo nasal crónico. Lo importante de esto para nosotros es identificar que está la deglución atípica y ahí hacer las interconsultas pertinentes. ¿Cómo puede ser esta deglución atípica? Con presión del labio, en vez de interponer la lengua, como les mostré en la fotografía anterior, interponen el labio, o que hagan presión en la lengua. La otra función es la fonación. La fonación se produce por la vibración de las cuerdas vocales, ¿sí? Y se va a ver, se produce la vibración y dependiendo la cantidad de aire que sale, vamos a ver que se van a pronunciar las vocales o las consonantes, ¿sí? Cuando nosotros pronunciamos las consonantes es porque el aire sale completamente. Ustedes dicen las vocales, se van a dar cuenta que dicen A, E, I, O, U, y se produce la vibración y sale el aire completamente. Y por eso se llaman vocales. La boca queda abierta, sale el aire y se pronuncia la letra. Ahora, cuando emitimos consonantes, ese aire que sale se ve limitado, ya puede ser por el labio, por los dientes o por la lengua, que hace que el aire salga lentamente y ahí se van a dividir, por ejemplo, en letras frictivas, consonantes frictivas. ¿Qué significa esto? La punta de la lengua va a estar en la cara palatina de los incisivos. Las linguoalveolares, T, la punta de la lengua, va a estar en las rugas palatinas en el maxilar superior. Y todos esos movimientos van a ir regulando la salida del aire, y esas son las letras consonantes. Bilabiales, la P, la B, tienen que tocar los labios para poder pronunciarlas bien. Labiodentales, F, el borde del incisivo sobre el labio inferior. Si nosotros tenemos patologías bucales que pueden ser protrusión de los dientes anteriores o un respirador bucal que tiene incompetencia labial que no puede cerrar perfectamente, se pueden ver alterados la fonación y la pronunciación de ciertas letras. Por eso es importante hacer el examen funcional. El examen clínico intraoral. Dentro del examen clínico intraoral tenemos tejidos blandos, tejidos duros, tejidos periodontales y tejidos dentarios. Dentro de los tejidos blandos vamos a observar los labios, ¿sí? Vamos a ver su forma, su textura, su volumen, si son simétricos, el color, si están resecos. La mucosa oral, ¿sí? Que la mucosa oral se extiende desde la comisura
hasta la zona posterior de la tuberosidad y por debajo en el trígono retromolar. Y también vamos a ver la consistencia, el color, ¿sí? Vamos a observar la salida del conducto parotidio, la mucosa bucal, que es toda la mucosa vestibular, y ahí en el medio vamos a encontrar los frenillos, ¿sí? Tenemos el frenillo interincisivo, también debemos evaluar el frenillo lingual, ¿sí? Que pudiera ser que la lengua la veamos que tenga forma de corazón o bífida, o que se limite en sus movimientos, y puede ser que tenga un frenillo corto lingual. La lengua, después tenemos que observar la movilidad, el tamaño, si es simétrica, si hay algún tipo de alteración en la mucosa lingual. Los bordes laterales se toma de la punta con una gasa, se retrae, después se le pide al paciente que toque con la punta de la lengua las arrugas palatinas y que saque la lengua. Y la lengua debe llegar por lo menos debajo, al sacar la lengua, debe llegar por debajo del labio inferior. Si observan esta nena, por ejemplo, es una nena que tiene el frenillo corto lingual, no puede sacar más de eso. Luego las encías, ver si el paciente tiene inflamación, gingivitis, mala higiene. Las amígdalas, si hay aumento de volumen. Las formas, si es que están presentes, si están ausentes, si hay ulceración, si hay algún tipo de exudado. Y podemos bajar la lengua con el mismo espejo o con un bajalengua de madera. También debemos observar los tejidos duros, ¿sí? Lo podemos hacer por visión indirecta con un espejo y debemos observar la forma, ¿sí? Va a ser distinta a la de un diente temporal a un niño, ¿sí? Que un paciente adulto. Debemos consignar la forma, en este caso tiene un paladar ojival, si hay estrechez, si es normal, si hay un aumento de volumen. Todas esas cosas debo observar en la zona del paladar. Los tejidos periodontales, si hay inflamación, si hay buena higiene, tengo que hacer los índices de higiene oral. También ver los niveles de inserción. En los dientes temporarios, en los niños no se realizan, pero hay niños que siguen siendo niños o que se atienden en odontopediatría, pero ya tienen dentición permanente y tienen inflamación gingival o pérdida de inserción en alguno de los dientes. Y en ese caso es necesario medir el nivel de inserción, solamente cuando tengo dentición permanente y hay alguna causa que necesite hacer este tipo de evaluación. Dentro de los tejidos duros dentarios tenemos el examen de los dientes, las relaciones interoclusales y el odontograma. ¿Qué es lo que vamos a observar en los dientes? Lo primero que tenemos que tener en cuenta que podemos tener un paciente que tenga dentición mixta. Es muy común que cuando realizan el odontograma o cuando identifiquen piensen que un diente temporario es un diente permanente o viceversa, ¿sí? Entonces acá le puse las características más importantes de cada uno. La cantidad de dientes, que los temporarios son 20, que los permanentes son 32, las series, ¿sí? Que tenemos incisivos caninos y molares, y acá tenemos caninos, aparecen los premolares en las permanentes, el color, esto es lo primero que tengo que observar para poder distinguir, el color. Generalmente los dientes temporarios son más blancos, blanco-azulados, y los permanentes son más amarillentos, las formas de las raíces. Pero supongamos que no tienen que mirar la anatomía, no es lo mismo un premolar que tiene dos cúspides bien marcadas y altas, a un primer molar temporario que las cúspides son chatas, ¿sí? Que el cuello es amplio, el premolar el cuello es más estrecho, ¿sí? El molar va a predominar en el sentido mesiodistal, en cambio el molar temporario, en cambio el premolar va a predominar en sentido cérvico-incisal, o sea, vestíbulo lingual. Y después las áreas de contacto, ¿sí? En los temporarios es un área de contacto, y en los adultos o en la dentición permanente es un punto de contacto. Y después ver la evolución dentaria, ¿sí? El periodo preeruptivo, eruptivo, si tiene rizólisis, ¿sí? En el permanente tenemos periodo preeruptivo, eruptivo y poseruptivo. Y después puede que encontremos algún tipo de anomalía, ¿sí? Algo, igual después tienen una clase muy detallada de esto, pero puede ser que encuentren alguna anomalía de número, ¿sí? Que no haya algo, no esté presente algún diente, o que haya algún diente de más, o alguna anomalía de tamaño,
¿sí? Que haya macrodoncia, microdoncia o fusión, dos dientes juntitos, alguna anomalía de forma, alguna anomalía de estructura, ¿sí? Que se vea alterado el esmalte o la dentina, o alguna anomalía de color. Todas estas cosas las tengo que tener presente en el momento que estoy realizando la evaluación. Y las relaciones interoclusales, bueno, ya los vieron en varias oportunidades. ¿Qué debo ver? Si es una dentición temporaria, voy a ver planos, un plano recto, escalón mesial, escalón distal, y si no, voy a ver relación clases, ¿sí? Clase molar, clase 1, clase 2 o clase 3. También tengo que observar la relación canina, el overjet o el overbite. Todas estas cosas las debo consignar en la ficha clínica, ¿sí? Si tengo una clase 1, si tengo clase canina 1, si tengo una clase canina 2 o una clase canina 3, cómo es mi overjet, ¿sí? Si es normal o si está aumentado o si está negativo, y cómo es mi overbite. Y eso me va a identificar si puede que encuentre anomalías dentosmaxilares, como por ejemplo una mordida abierta anterior o una sobremordida, como vemos acá, o una mordida invertida, ¿sí? Que a veces es anterior, a veces puede ser derecha o izquierda, o que encuentre apiñamientos. Y el odontograma tengo que ver el tipo de dentición, ¿sí? Voy a marcar con rojo, ¿sí? Si las caries, con azul las obturaciones, y tengo que marcar los dientes exfoliados, ¿sí? Que los que voy a hacer, bueno, ahora tienen ficha electrónica, pero en su momento era borrarlo. Lo que siempre les decía es que no tienen que dejar dos dientes iguales, excepto que ustedes en la boca vean los dos dientes. Si ustedes tienen un odontograma, ven al paciente y ese odontograma se lo pasan a otro paciente, a otro profesional, el profesional que ve el odontograma debería estar viendo la boca del paciente. Y a veces ustedes dejan, por ejemplo, el diente 5.2 y el 1.2 también. Entonces yo tengo que pensar que puede ser que tenga persistencia y que hayan erupcionado de manera vestibular. No, tengo que consignar, lo primero que tengo que hacer es consignar cuál es de los dos el que está en boca, o si están los dos, porque pudiera pasar que estén los dos. Pero si no, tengo que eliminar o borrar el que no está y marcar después sí las caries o las obturaciones. Como conclusión, siempre es importante escuchar activamente al paciente, bueno, en este caso nosotros a los papás, y observar desde que el paciente ingresa, cuando se sienta, porque si nosotros estamos viendo no bocas, sino estamos evaluando un niño de manera integral, por eso evaluamos también sus funciones, cómo habla, todo eso también nos va a hablar del nene, de la postura que tiene un respirador bucal, que agacha como la cabeza, tira la mandíbula hacia abajo, todo eso desde que el paciente ingresa, ¿sí? Entonces tengo que observar, tengo que escuchar y luego voy a ir a examinar. Y toda esa información que voy a tener con todo esto, tengo que tener el conocimiento para interpretarlo, ¿sí? Puede ser igual que a veces nos llegan cosas que uno no puede o que necesita derivar o hacer una interconsulta o ir a estudiar. Pero en la evaluación general siempre hay muchas cosas que yo ya puedo consignar. Puntualmente algo muy específico puede ser que necesite una consulta, ¿sí? Tengo que tener presente que es un niño que está en crecimiento, que no es lo mismo un niño, que no es lo mismo que un adulto. Tengo que saber interpretar los signos y los síntomas patológicos, sí, ¿para qué? Para llegar a un correcto diagnóstico y con el diagnóstico hacer una buena estrategia de tratamiento para ese paciente y si es necesario, o hacer una interconsulta con algún otro profesional. Dudas. Les voy a dejar un ejercicio que va a estar cargado en Moodle para que hagan un estudio de perfil para practicar, porque eso es lo más difícil de la clase, para que lo puedan descargar, lo realicen ahí mismo en el Moodle, lo vuelvan a cargar. Y después yo les voy a hacer la retroalimentación del caso.
Este va a ser formativo para que ustedes aprendan cómo se hace el estudio de perfil y frontal, y después va a haber otro que va a ser con nota, más adelante. Y si es necesario, tienen alguna duda o consulta, en la retroalimentación de este que es formativo para que puedan sacarse las dudas. ¿Alguna consulta? No, doctora, por mi parte no. Y no hay ninguna en el chat. Bueno, cualquier cosa igual me pueden escribir, sí, por chat o en el mismo Moodle. En el Moodle hay en cada semana una pestaña de foro, que es para consulta, para lo que estimen conveniente. Y si no, tienen los correos nuestros, así que no, o sea, vías de comunicación hay. Si no hay más preguntas, vamos a descansar unos 5 minutos esta vez para que la doctora Tapia pueda terminar su clase anterior. Doctora Rebolledo. Sí. Pregunta, ¿los alumnos hasta qué día tenían fecha para entregar la tarea de crecimiento y desarrollo? Ayer a las 23:59. Quien no lo entregó está mal evaluado. Recibí una sola yo, de una sola alumna. Te voy a enviar por correo institucional. ¿Ya? Sí, tenemos claro quiénes son los que tienen falencia con cumplir plazo. Vale. 5 minutos entonces y volvemos, ¿ya?